Muy bien, entonces, en la clase de hoy vamos a usar lo que vimos en la clase pasada, o sea, los ensambles estadísticos para el caso de mecánica cuántica, para volver a ser gas ideal, pero ahora en el caso cuántico. ¿Sí? Entonces, comencemos rápidamente con los temas de hoy. Muy bien. Entonces, a ver. Entonces, en la clase pasada llegamos a ver que todos los ensambles, tal como los vimos en la primera mitad de la materia, los podíamos generalizar al caso de mecánica cuántica. Los ensambles eran los mismos, solo teníamos que tener cuidado al armar las copias, pero en principio todo lo que aprendimos seguía sirviendo. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es mirar qué es lo que pasa al considerar problemas cuánticos y al hacer un ensamble muy, muy grande de copias para ese tipo de sistemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar lo que fue nuestro lugar donde hicimos todas las pruebas para convencernos de que la mecánica estadística estaba bien, que es el gas ideal, y considerar ahora el problema en el cual tenemos un gas ideal que puede estar o a densidades muy altas o a temperaturas muy bajas, y entonces no podemos despreciar efectos cuánticos, así que vamos a hacer un gas ideal cuántico. Antes de eso, vamos a dedicar los primeros 15 minutos de hoy a repasar algunos conceptos de partículas idénticas, y para los que no hayan visto partículas idénticas en mecánica cuántica, rápidamente introducir los conceptos centrales. ¿Sí? Entonces, pensemos que tenemos n partículas no interactuantes. ¿Sí? Y si tenemos n partículas que no interactúan entre sí, que es lo que nos va a interesar para describir un gas ideal, podemos describir el estado del sistema, el ket, que me describe el estado en el cual se encuentra el sistema, como lo ven ahí. ¿Sí? Déjenme elegir algún color que se vea. Muy bien. Entonces, podemos describir al ket que me describe todo el estado como el producto de todos los kets de cada partícula en su nivel de energía. Si tenemos n kets, porque tenemos n partículas en total, la primera partícula está en el nivel N1, la segunda está en el nivel N2, la partícula iésima está en el nivel iésimo, y así hasta la partícula N. ¿Sí? No es necesario que los niveles sean crecientes, el N sub i es solo una etiqueta. Para los que están más incómodos con la notación de Ketz, piensen en el equivalente en funciones de onda. La función de onda de todo el sistema es el producto de las funciones de onda de las n partículas. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a definir un operador que va a ser el operador permutación, este operador que ven acá, que el efecto que va a tener es permutarme cualquier par de partículas. Entonces, si permuto la partícula iésima con la jésima, o sea, si le aplico el operador permutación a este estado, lo que obtengo es el mismo estado que arriba, pero con la partícula I y la partícula J intercambiadas. Si ahora tengo la partícula jésima en el nivel de energía Ni y la partícula iésima en el nivel de energía Nj. O sea, permute las dos partículas del lugar. ¿Sí? Eso es lo único que hace, es un operador que me armé para intercambiar partículas. Muy bien. Ahora, en cuántica, las partículas son indistinguibles, lo cual significa que esta función de onda o este estado que me escribí acá tiene que ser el mismo que el estado original y solo puede diferir en una fase global. O sea, el estado salvo por una fase global, es el mismo porque las partículas son indistinguibles. O sea, tenía dos partículas en dos niveles, las intercambié, el ket tiene que ser el mismo que describía el estado original, salvo por un cambio de fase global.
Muy bien. Ahora, fíjense que además, si vuelvo a aplicar a este estado que está acá, nuevamente P y J, si vuelvo a aplicar el operador P a todo este estado, vuelvo a obtener lo mismo que tenía al principio. Con lo cual el operador P cuadrado, aplicar 2 veces el intercambio de partículas, es el operador identidad. ¿Sí? Más allá de cuánto valga esta fase, si yo a este estado que está acá intercambio I por J de nuevo, vuelvo a obtener lo mismo que está arriba. Así que PIJ por PIJ o el operador P cuadrado es 1. De donde se sigue que alfa al cuadrado tiene que ser 1, entonces se sigue que el intercambiar las partículas I y J, esta fase que está acá, solo puede valer más o menos 1. O sea, cuando aplico P y J al ket phi, obtengo el mismo estado con una fase global que solo es más o menos 1. ¿Todos de acuerdo? Bien, fíjense que esto es central para entender indistinguibilidad de partículas en cuántica, porque las partículas indistinguibles en cuántica no solo son como las partículas clásicas en el sentido de tengo dos cosas muy parecidas y cuando me las cambian no me doy cuenta que me las cambiaron, sino que cuando intercambio dos cosas muy parecidas, dos partículas iguales, además la función de onda tiene que ser sí o sí simétrica o antisimétrica frente al intercambio de partículas. O sea, frente a permutaciones, la función de onda solo puede ser o simétrica o antisimétrica. Si es distinto que la noción clásica de tengo todas bolitas rojas y son todas iguales. Cuando las cambio, dejando de lado si pueden ser realmente distinguibles o indistinguibles o no, pero cuando las cambio, lo único que tengo, a ver, ahí me está preguntando Marcelo, si entre cada ket hay un producto tensorial. Sí, igual no es necesario. A ver, pensá, por ejemplo, si depende un poco qué representan estos kets. Si esto estás trabajando, si pasás a trabajar en el espacio de input, sí, en el espacio de coordenadas, la realidad es que lo único que te queda es el producto. O sea, el estado que me representa a todo mi sistema es simplemente el producto de las funciones de onda. Así que muchas veces se escribe algo así. ¿Sí? Donde esto sería el producto tensorial, pero la realidad es que qué es este producto depende en buena medida de qué representan estos vectores en tu espacio que te define la base del sistema con el que estás. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en general, muchas veces este producto directamente se obvia y se entiende que esto es el estado que me corresponde a las dos partículas. Muy bien. Entonces, aclarado eso, bueno, entonces fíjense que lo que nos dice esto es que en cuántica no solo las partículas son indistinguibles, sino que además, en principio, la función de onda o el estado, el ket que me define mi sistema, el estado en el cual está mi sistema, tiene que tener una paridad definida frente a intercambio. Podría pasar que la naturaleza elija que todas las funciones de onda sean simétricas o todas sean antisimétricas. Y a ver, Horacio me hizo una pregunta que sí, no la veo, Horacio. Si querés andarla... Ah, sí, a ver. Ah, muy bien, acá la veo, acá la encontré. Horacio me pregunta, ¿por qué la fase global, al intercambiar 2 veces, puede valer -1? Porque fíjate que lo que yo sé es que P cuadrado aplicado al ket phi es alfa cuadrado por phi. O sea, yo sé esto. P cuadrado aplicado a phi es alfa cuadrado por phi. Y alfa cuadrado vale 1.
Con lo cual, como alfa cuadrado vale 1, le saco la raíz y alfa solo puede valer más 1 o menos 1. Más 1 al cuadrado me da 1, menos 1 al cuadrado me da 1. ¿Sí, Horacio? Muy bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, tenemos la función de onda solo puede ser simétrica o antisimétrica frente a permutaciones. Podría pasar que la naturaleza decida todas las funciones de onda son simétricas o todas son antisimétricas. Pero lo que observamos experimentalmente es que tenemos ambas. O sea, hay dos tipos de partículas en el universo. No, porque Tomás Ayala me pregunta, alfa cuadrado tiene que dar 1, el cuadrado de i es menos 1. ¿Sí? O sea, p cuadrado no vale menos 1, p cuadrado vale 1. Así que alfa, como alfa cuadrado es 1, la única raíz que puedo tener es más menos 1. Muy bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, entonces, ¿en qué estábamos? A ver, ahí Tomás me está. Las funciones de onda ya entiendo. A ver, la fase global en principio, sí, a ver, ya entiendo la pregunta de Tomás. Tomás me está diciendo, la fase global puede ser cualquier cosa, en principio puede ser E a la I phi, ¿sí? Por eso yo dije, este estado que está acá, es el mismo que este, salvo por una fase global, que es una fase. Ahora, yo tengo una información extra, que es que cuando aplico 2 veces el operador P, me tiene que dar no la función de onda con una fase, me tiene que volver a dar este mismo estado exactamente igual, ¿sí? Con la misma fase. Porque aplicar 2 veces el operador P me deja en el mismo estado que donde empecé. Si yo intercambio esta partícula con esta y ahora vuelvo a hacer el intercambio, lo que tengo es el estado inicial, con exactamente la misma fase. Entonces, la condición de que todas las funciones de onda, salvo una fase global, me describen el mismo estado, me dice que en principio yo cuando intercambio puedo tener una fase global alfa. Ahora, la condición de que aplicar 2 veces el intercambio me tiene que dar una fase de exactamente igual a 1, hace que p cuadrado valga 1, y de ahí se sigue que alfa solo puede ser más o menos 1. ¿Sí? Muy bien, entonces, aprovechen para los que nunca hayan visto partículas idénticas, sáquense las dudas que tengan, está muy bien. Entonces, acabamos de ver que en principio, por lo poco que sabemos de cuántica, y no necesitamos mucho más, las funciones de onda frente a intercambio de partículas tienen que ser simétricas o antisimétricas. Y lo que observamos es que en la naturaleza tenemos sistemas que tienen cualquiera de las dos. O sea, la función de onda puede ser simétrica frente a intercambio de pares de partículas o antisimétrica frente a cambio de pares de partículas. Cuando tenemos un sistema en el cual intercambiar partículas me da una función de onda simétrica, vamos a decir que el sistema es bosónico, o que las partículas que lo forman son bosones. Y cuando la función de onda es antisimétrica, vamos a decir que estamos trabajando con fermiones. ¿Sí? Esto es una observación experimental. Esto que vimos acá se sigue de lo que conocemos de cuántica, pero el hecho de que vemos en la naturaleza tanto un tipo de función de ondas como de la otra, o sea, tanto simétricas como antisimétricas, es un hecho experimental. Muy bien. La otra cosa, ahora les voy a decir algo más sobre bosones y fermiones, pero entonces antes escribamos explícitamente. Entonces ahora sabemos que las funciones de onda, sí o sí, tienen que ser simétricas o antisimétricas frente a intercambio de partículas, entonces podemos explicitar esa simetría. O sea, en lugar de escribir algo como lo que escribí acá, podemos escribirla explícitamente simétrico o antisimétrico. O sea, si tenemos un sistema formado por n partículas, podemos explicitar la solución simétrica como 1 sobre la raíz de n factorial, para que esté normalizado correctamente, la suma
sobre todas las permutaciones de las partículas. ¿Sí? Eso, por construcción, esa función es simétrica. Ahora, Constanza, te contesto la pregunta, pero déjame terminar esto. Entonces, tengo esta función de onda. Estoy trabajando con bosones, o sea, con funciones de onda simétricas, puedo escribirla explícitamente simétrica, diciendo que sumo todos los términos con todas las permutaciones y divido por la raíz de 1 sobre n factorial, y eso lo vamos a escribir en notación corta como n1, nn, el ket de todo el estado, más, donde el subíndice más significa que simetricé la función. La función de onda antisimétrica o el ket antisimétrico es simplemente 1 sobre raíz de n factorial, la suma sobre todas las permutaciones, y ahora multiplico a cada término por 1 si la permutación es par, o sea, si hice un número par de permutaciones de partículas, y menos 1 si la permutación es impar. Entonces, ahora que aclaré esto, Constanza me hizo una pregunta. Constanza me dice, si tengo un sistema mezclado, si estoy mezclando diferentes tipos de partículas, esas partículas son distinguibles. Entonces, los que van a ser indistinguibles van a ser los fermiones entre sí o los bosones entre sí, pero los fermiones y los bosones los puedo distinguir. O sea, un electrón lo puedo... A ver, sin entrar ni siquiera en qué tipo de partículas es cuál, un electrón lo puedo distinguir de un protón. ¿Sí? Entonces, no voy a antisimetrizar o simetrizar partículas que son claramente diferentes. Lo que voy a hacer es, si tengo un gas todo formado por electrones, todos los electrones son indistinguibles entre sí, voy a simetrizar la función de onda de los n electrones. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, por ahora estamos trabajando, las n partículas son todas iguales, son todas indistinguibles entre sí. Muy bien. Entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá en que ahora puedo escribir a la función de onda de un sistema de n partículas explícitamente en forma simétrica o antisimétrica? Díganme sí o no en el chat. Muy bien, Almudena me hace una muy buena pregunta. Y Marcelo, mientras vas escribiendo, Marcelo, contesto la de Almudena. Almudena me pregunta, si la permutación es par, ¿la antisimétrica no es igual a la simétrica y entonces no sería simétrica directamente? A ver, está muy bien tu pregunta. Pensá que tenés un sistema de 3 partículas. Entonces, escribamos la función de onda del sistema 1, 2, 3 antisimétrico. ¿Sí? Voy a tener que escribir 1 sobre raíz de 3 factorial por todo el desarrollo. Entonces, por ejemplo, tengo la 1, 2, 3 menos la 1, 3, 2. Y te das cuenta, como acá intercambié una vez, apliqué una vez el operador permutación, le pongo un menos adelante. Ahora, el 2, 1, 3 también lleva un menos adelante, porque lo que hice fue permutar el 1 con el 2 acá, es una permutación. Pero ahora yo puedo agarrar el 1, 3, 2 y permutar 3 con 1, y entonces me queda, bueno, me vuelve a quedar el 1, 2, 3, que no lo debería poner, porque hice 3, pero acá va un más, lo cual está bien, porque acá tenía un más. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estos permuté 2 veces. Entonces, más allá de que estoy volviendo a contar 2 veces, podría hacerlo para 4 o para 5, para que no se me repitan, pero más allá de que estoy contando de más, fíjate que acabo un más y es correcto. Entonces, por permutaciones pares me refiero a sistemas con muchas, muchas partículas, cuando permuto, por ejemplo, 2 pares o 4 pares. Esos términos van con un más adelante. Avísame, Almudena, si estás de acuerdo. Perfecto, excelente. Entonces, a ver. Entonces, Nicolás ahora me pregunta,
Nicolás me pregunta, me imagino que Nicolás cursó Física Teórica 2, si estas expresiones salen de aplicar los operadores de simetrización y antisimetrización. Igual, podés construirte operadores que te simetricen o antisimetricen, pero igual, a ver, no entremos ni siquiera ahí. Yo lo único que quiero hacer es construir, tengo un estado y me quiero asegurar que sea explícitamente antisimétrico o explícitamente simétrico frente a permutaciones de partículas. Nada más que eso. ¿Sí, Nicolás? Sí, no te preocupes, o sea, está perfecto. Entonces, estamos ahí. Excelente. Muy bien. Bernardo pregunta algo, entonces vamos a un ejemplo, así de paso contesto la pregunta de Bernardo. A ver, Bernardo lo que me pregunta es si la función de onda simétrica y la función de onda antisimétrica corresponden al mismo estado. Y la respuesta es no. Porque fíjate que si vos tenés un sistema que solo puede tener funciones de ondas simétricas, solo puede estar caracterizado por este get. ¿Sí? O sea, si el sistema es bosónico, solo puede tener estados de este tipo. Y si es fermiónico, solo puede tener estados de este tipo. Entonces, déjenme decirles un par de cosas más para avanzar de la matemática hacia la física. Y bien, ahora te digo eso, Bernardo, dame un segundo. Entonces, a ver, una cosa más que uno observa en la naturaleza es que las partículas con spin entero son bosones y las partículas con spin semientero son fermiones. O sea, todas las partículas con spin entero tienen funciones de onda simétrica frente a intercambio de partículas. Todas las partículas con spin semientero tienen función de onda antisimétrica frente a intercambio de partículas. Y esto es algo que se observa en experimentos. Ustedes se preguntarán cómo se observa esto en experimentos y ahora se van a dar cuenta que es bastante obvio. Pero algo que se observa es no solo, o sea, primero empezamos convenciéndonos de que las funciones de onda tienen que tener paridad frente al operador de permutación, paridad definida, con lo cual todas las funciones de onda en la naturaleza son o simétricas o antisimétricas frente a intercambio, pero además ahora lo que aprendimos es que si tengo un sistema de n partículas interactuantes y las partículas tienen spin entero, van a tener función de onda, los estados de ese sistema van a tener función de onda par, y si tienen spin semientero van a tener función de onda impar frente a intercambio. ¿Sí? Pero fíjense que si la función de onda es antisimétrica, cuando dos partículas están en el mismo estado, la función de onda antisimétrica se anula, porque tengo términos repetidos sumando y restando que se cancelan. Con lo cual, se sigue de acá que los fermiones satisfacen el principio de exclusión de Pauli y los bosones no. O sea, los fermiones no pueden estar dos en el mismo estado cuántico. No pueden tener los mismos números cuánticos dos fermiones. ¿Sí? Simplemente porque su función de onda es simétrica. Esto es un sí, solo sí. Entonces, si partículas satisfacen el principio de exclusión de Pauli, tienen función de onda antisimétrica. Si las partículas tienen función de onda antisimétrica, satisfacen el principio de exclusión de Pauli, y eso les dice justamente cómo se verifica que los fermiones tienen función de onda antisimétrica, porque satisfacen Pauli. ¿Sí? Francisco me dice si lo puedo repetir. Entonces, si la función de onda es antisimétrica, ahora les voy a dar un ejemplo de todo esto para contestar las preguntas de Francisco y de Bernardo, pero déjenme entonces recapitular. Si la función de onda es antisimétrica, cuando repito estados en dos partículas, la función de onda se anula, con lo cual ese estado está prohibido, y entonces satisfacen el principio de exclusión de Pauli. Vamos a ver entonces un ejemplo concreto, a ver si ayudo a que esto les quede más claro. Entonces, pensemos que tenemos solo dos partículas. ¿Sí? Tenemos dos partículas no interactuantes. Entonces, y pensemos que tenemos dos partículas que puede ser que estén
sueltas, entonces pueden tener spin para arriba y spin para abajo, que voy a representar con los kets más y menos. O puede ser un sistema de dos niveles, y entonces pensamos si una partícula está en este estado, está en el estado menos, si está en este estado, está en el estado más. ¿Sí? O sea, puede ser spin up, spin down, o puede ser fundamental y primer excitado, pero tenemos dos partículas en un sistema con dos estados posibles. ¿Sí? Entonces, pensemos que las dos partículas son fermiones, o sea, tienen spin semientero, por ejemplo, electrones. ¿Mm? Hay solo una forma en la cual puedo armar la función de onda, sabiendo ahora que frente a intercambio de partículas la función de onda tiene que ser antisimétrica. La única forma, usando estas expresiones que les di acá, es esta. El único estado que puedo armar es 1 sobre raíz de 2, factorial, que es 2, más menos, menos, menos más. ¿Se dan cuenta que cuando intercambio, acá me aparece menos más, acá me aparece más menos, y esta función de onda pasó a ser menos la función de onda original. ¿Todos de acuerdo? Bien, veamos ahora el principio de exclusión de Pauli. Supongamos que yo quiero forzar a los dos electrones a estar en el nivel excitado, o a tener los dos el spin para arriba, lo que sea que represente el ket más y menos. Entonces, supongamos que yo quiero mover a este electrón al estado excitado. Lo que tengo que hacer es poner acá más y más, pero fíjense lo que pasa. ¿Sí? Lo que pasa es que la función de onda que acabo de construir se anula, porque más, menos, más, es cero. ¿Se dan cuenta entonces cómo el hecho de que la función de onda sea antisimétrica frente a intercambios, cuando yo pongo a dos partículas en el mismo estado, el ket se me anula? ¿Todos lo ven? O sea, no existe un ket simétrico o una función de onda simétrica que pueda describir un estado en el cual las partículas tengan los mismos números cuánticos. O sea, para los fermiones vale el principio de exclusión de Pauli. Espero que esto haya contestado la pregunta de Bernardo y de Nicolás. La de Bernardo la contesté por la mitad, ahora voy a la segunda mitad. Y entonces, fíjense que lo que pasa no es que los dos electrones no quieren estar juntos. No hay una fuerza de repulsión asociada al principio de exclusión de Pauli. Lo que está pasando es que ese estado en el cual los dos electrones están acá no existe. Ni siquiera existe. Juan me pregunta qué es lo que se observa experimentalmente. Lo que se observa experimentalmente es el principio de exclusión. Exactamente. Lo que se observa experimentalmente es que este estado no existe. No podés poner dos electrones con el mismo spin, ¿sí?, en el estado excitado. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Y esto es un sí, solo sí, así que una o la otra me alcanzan. Muy bien, entonces, veamos ahora qué pasa en este sistema si son bosones. Francisco me pregunta, ¿cómo haría si quisiera? Y Iván me pregunta dónde estaría el límite del sistema. Me imagino que las dos preguntas van por el mismo lado. La pregunta es, no podés. La respuesta es no podés. ¿Sí? No existe ese estado. Entonces, no puedo hacerlo. Está prohibido por el hecho de que la función de onda es antisimétrica. ¿Sí? No es que el sistema va a decir, no va a haber una fuerza que me va a prohibir hacerlo, no, ni siquiera puedo hacerlo, la física no me permite hacerlo. Es una pregunta igual de ridícula a, ¿puedo meter este marcador adentro de la pared del fondo sin hacer fuerza?
la física no me lo permite. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente igual. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Que yo igual fui el que preguntó lo de recién. Si yo quiero, Sí. como digamos, subir de nivel un electrón, le puedo tirar un fotón, ¿no? Con esa frecuencia. Mm, Hablando en general, si ahora yo se lo hago y ya había uno en el nivel superior, sí. ¿qué no pasa nada? No ¿Rebota el puede ir ahí, fotón? claro. No puede absorber, no puede ir acá. Ok, es cosa, el fotón de largo, rebota. Ok. Sí, 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 o sea, no puede ir ahí, está prohibido. Si vos le das, suponete que hubiera un tercer nivel. Si vos le das con un fotón con suficiente energía para que vaya al tercer nivel, lo hará. Pero si este nivel está ocupado, el sistema, el electrón no puede ir ahí. ¿Sí? Está totalmente prohibido. A ver, Juan pregunta, ahora vamos a ver bosones. Entonces, esperamos un poquito. No, y no se puede convertir un bosón en un fermión, ¿eh? O sea, a ver. Bien, Tomás me pregunta si las partículas son distinguibles, se pueden poner en un mismo nivel. Sí, por ahora estoy ignorando el spin, pero un electrón, eso vos lo sabés del átomo de hidrógeno, yo puedo poner en cada nivel dos electrones, uno con spin más un medio, otro con spin menos un medio. O sea, si tienen un número cuántico que me permite distinguirlos, yo puedo hacer esto. ¿Sí? Y Gastón me pregunta, si uso más energía y me paso de largo, sí, sí, ahí puedo saltar a un nivel más alto. ¿Estamos? Bueno, entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, veamos el caso de los bosones. Todo esto ahora, hasta ahora todo esto es repaso, así que vamos a... Entonces, a ver, si son bosones, yo tengo tres estados simétricos. Puedo armar el 1 sobre raíz de 2 más menos más menos más, el más y el menos menos. Todos estos son simétricos frente a intercambios de partículas. ¿Sí? Y acá sí puedo poner dos bosones en el estado excitado. ¿Todos de acuerdo? Bien, para partículas clásicas tengo cuatro. Tengo el más menos, el menos más, el más y el menos menos. Gastón me pregunta si le doy justo la energía para que vaya a este estado y tengo un tercer estado arriba, si se pasa de largo. No, la conservación de energía sigue valiendo, Gastón. Entonces, si yo le pego con un fotón solo para subirlo de acá a acá, el electrón no va a tener energía para ir al tercer nivel. No puede hacer magia. Lo que no puede hacer es absorber ese fotón. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, entonces. Sí, a ver, todas las partículas en cuántica son simétricas o antisimétricas. Ya vamos a ver cómo recuperamos el comportamiento clásico. Vamos por partes. Las partículas clásicas efectivamente son el equivalente a partículas cuánticas distinguibles. Ya vamos a ver cómo la misma mecánica estadística nos va a dar correctamente el límite. Así que no se empiecen pensando con pocas partículas, no se compliquen por ahora. ¿Sí? Entonces, si están todos de acuerdo hasta acá con tres partículas, no con n, seguimos para adelante. Díganme si están todos de acuerdo. Muy bien. Entonces, tenemos el acuerdo para seguir. Entonces, ahora que sabemos esto de partículas idénticas, vamos a considerar un gas ideal. ¿Sí? Entonces, consideremos nuevamente un sistema con niveles de energía, epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Vamos a considerar ahora, recuerden que yo les había dicho que podíamos pensar que íbamos poniendo copias, ¿sí? En cada energía total, o que poníamos partículas en cada cajita. Yo les había hablado en su momento de pensar la estadística como Boltzmann o como Gibbs, les dije que eran equivalentes.
Así que en este caso nos va a convenir mucho más pensar que los NI son cuántas partículas del gas están en cada nivel. Así que pensemos que tenemos un sistema con diferentes niveles de energía, y los N sub I representan el número de ocupación de cada nivel. O sea, cuántas partículas tengo con energía epsilon 0, cuántas tengo con epsilon 1, cuántas tengo con epsilon 2. Y así los vínculos van a ser que la suma de todos los números de ocupación me tiene que dar el número total de partículas, y la suma de los números de ocupación por la energía me tiene que dar la energía a medida del sistema. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Vamos a hacer el gas ideal en el ensamble gran canónico. Aníbal me dice que no entendió lo de las partículas clásicas. Dame una clase, vamos a hacer el límite de alta temperatura. ¿Sí? Aníbal, lo vamos a hacer con cuidado, así que esto tiene que cerrar mejor. Ah, ahora entiendo. Aníbal me pregunta por qué 4. Porque clásicamente tengo clásicamente no tengo ningún vínculo de que sean simétricas o antisimétricas. Así que puedo armar el estado, la partícula 1 abajo, la partícula 1 arriba, al revés, las dos abajo, las dos arriba. ¿Sí? Ahora entiendo tu pregunta. Muy bien, entonces, ¿todos de acuerdo hasta acá? Ahora, lo que me hace la cuántica es darme básicamente diferentes condiciones sobre la ocupación que puedo tener. Si estoy trabajando con fermiones, en los números de ocupación de cada uno de estos niveles solo puede ser 0 o 1. Olvidémonos por ahora del spin. La clase que viene vamos a poner el spin. Pero por ahora, si estoy trabajando con fermiones, solo puedo poner 0 o una partícula en cada una de estas cajas. Si intento poner más, el principio de exclusión de Pauli no me va a dejar. Si estoy trabajando con bosones, puedo poner 0, 1, 2, 3, 4 partículas en cada nivel de energía. ¿Sí? Si tengo fermiones, vamos a decir que tenemos estadística de Fermi-Dirac. Si tengo bosones, vamos a decir que tenemos estadística de Bose-Einstein. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es volver a calcular cuántas formas tenemos de armar microestados, poniendo ahora el vínculo extra de que la función de onda tiene que ser simétrica o antisimétrica. Sí, NI es la cantidad de partículas en cada nivel, Iván. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, podemos volver a contar, pero es mucho más fácil trabajar en el gran canónico, así que directamente vamos a hacer la cuenta en el gran canónico. Entonces, armamos la función de partición del gran canónico, que la clase pasada habíamos repasado, era la fugacidad a la n por la función de partición para n partículas, sumado desde 0 partículas hasta infinito, reemplazo, y eso es sumar desde 0 hasta infinito, la suma sobre todos los ordenamientos de partículas en estos niveles, cumpliendo el vínculo, de z a la n por e a la menos beta, la energía del sistema, que es simplemente la suma de los epsilon i por los ni. ¿Todos de acuerdo? Y ahora toca hacer esa suma. Ejercicio de la primera mitad de la materia. Muy bien, entonces vamos a rápido hacer la cuenta que ya hicimos otras veces. Entonces empecemos por lo más fácil. Esta función de partición la puedo factorizar, son partículas no interactuantes. Entonces puedo escribir, fíjense, este n de acá lo puedo reemplazar como la suma de los NIs, ¿no? Porque n grande es la suma de los NIs. Y puedo agarrar y sacar factor común, la suma de NI, puedo escribir toda la suma como una productoria. La productoria de z, e a la menos beta, epsilon sub i, evaluado a la NI. Este es un truco que ya habíamos usado antes. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que puedo hacer es, y entonces de nuevo, esto es la suma sobre todos los ordenamientos posibles de los NIs, tal que los NIs sumen n's. Y esto ya lo habíamos visto otra vez. Puedo reemplazar esto como una suma sobre todos los valores posibles de los n's.
Y si tienen dudas, lo que tienen que hacer es convencerse que al final del día esto me genera lo mismo que toda esta suma que está acá. ¿Se dan cuenta por qué? Porque, por ejemplo, puedo poner una partícula en la caja 1, 2, 1, 3, 4, ¿sí? Una en el primer nivel de energía, 2, 1, 3. Ahora puedo agarrar y sigo sumando. Entonces pongo 2, pongo 3, pongo 4 en la caja 1 y dejo todos iguales. La suma sobre la segunda me va a dar todos los valores. Al final esta suma me da todos los valores posibles de partículas, desde 0 hasta infinito, con todos los ordenamientos posibles de cuántas partículas pongo en cada nivel. O sea que toda esta suma es lo mismo que sumar sobre todos los valores posibles de NI por separado. Parecido a cuando hicimos la función de partición para el problema de spin, ¿se acuerdan? Entonces díganme si están de acuerdo con esto. Conceptualmente. Me atajo. Muy bien. Entonces, bueno, y ahora fíjense que la otra cosa que hice, esta productoria de acá la expandí como el producto. Y ahora puedo agarrar y repartir las sumatorias, algo que ya hice, ¿no? O sea, esta sumatoria se va con esto porque esto solo depende de N0, esto en N1 se va solo con la sumatoria en N1 porque solo depende de N1, y me queda el producto de un montón de sumatorias sobre N0, N1, N2, que es simplemente la productoria N veces de la misma sumatoria. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Es algo que ya hicimos otras veces para otros sistemas. Bien, y ahora viene la gracia. Si estoy trabajando con fermiones, NI, los valores de ocupación, solo pueden ser 0 o 1. 0 o 1. Y si estoy trabajando con bosones, esta suma va desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, puedo hacer esa suma. Y la suma es bastante fácil. Empecemos con los fermiones. Lo único que tengo que hacer es esta suma desde 0 hasta 1. ¿Sí? Y me queda todo esto a la 0, que me da 1, más todo esto a la 1, que me da z por e a la menos beta, epsilon sub i, la productoria adelante. Y esa es la función de partición para el caso de Fermi-Dirac. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Solo tuve que sumar los dos primeros términos de la suma. Evaluar los NIs en 0 o en 1. Vamos con la segunda. La segunda, fíjense que parece una suma de Gauss, ¿no? O sea, es la suma de x a la n. Y esta suma sabemos cuánto vale si lo que está acá dentro es menor que 1. ¿Sí? Entonces, la función de partición para bosones solo converge si esta suma es menor que 1, lo cual me impone, en principio, esto es una predicción teórica que vamos a ver que es correcta, me impone condiciones sobre el potencial químico, porque recuerden que Z es la fugacidad, que es E a la mu por beta. O sea que el potencial químico para un gas de bosones no puede valer cualquier cosa si la función de partición tiene que converger. Entonces, asumiendo que lo que está dentro es menor que 1, simplemente la expresión de toda esa suma es la productoria de 1 sobre 1 menos z e a la menos beta por epsilon sub. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora usemos el gran canónico. Lo que sabemos es que Q es P por B sobre KT, y eso es igual al logaritmo de z. Entonces tomemos el logaritmo de esto y me queda para fermiones que PB sobre KT es igual a la suma del logaritmo, no porque la productoria se me convierte en la suma al tomar el logaritmo. Y en el otro caso, para bosones, la productoria de 1 sobre se convierte en menos la sumatoria de los logaritmos. Y puedo colapsar todo esto en una única expresión
Fíjense que la única diferencia entre estas dos expresiones es el más acá y acá para los fermiones y el menos acá y acá para los bosones. Entonces puedo escribir PB sobre KT igual a por la suma del logaritmo de 1 más AZ, donde A vale 1 si estoy trabajando con fermiones y menos 1 si estoy trabajando con bosones. ¿Sí? Con lo cual tenemos algo que es casi la ecuación de estado del gas. No lo es, porque la ecuación de estado del gas es una función de la presión, el volumen, la temperatura, vamos bien, y el número de partículas, no del potencial químico. Y esta es una expresión para la presión, el volumen y la temperatura en función del potencial químico. Así que por ahora vamos a tener que hacer cosas que las vamos a hacer la clase que viene, pero casi que esto es algo que se parece mucho a la ecuación de estado del gas. ¿Sí? Vayamos un poquito más allá y calculemos en el equilibrio cómo están ocupados los niveles en función de la energía. Entonces empecemos con el número medio de partículas. El número medio de partículas es la fugacidad por la derivada de Q respecto de Z. Lo único que tengo que hacer es ir a esta función de partición, derivarla respecto de Z. Entonces, cuando derivo el logaritmo, me aparece 1 sobre esto que está acá, por la derivada de lo de adentro, y el A por A, este A por el A que sale de derivar, es A cuadrado, vale siempre 1, así que se va. Puedo sacar factor común esto para arriba y abajo, y me queda esta expresión que está acá. ¿Sí? Eso es la ocupación media de cada partícula. También puedo calcular la energía total del sistema, es menos la derivada del logaritmo de Z respecto de beta. Venimos acá y calculamos la derivada para esta expresión, y me queda la suma de los epsilon sub i dividido esto que está acá después de hacer la cuenta. Y fíjense que esto tiene que ser igual a la suma de los epsilon i por ni. O sea que esto que está acá debería ser la ocupación media en cada nivel. Y ahora lo vamos a verificar. Entonces, calculemos la ocupación media en cada nivel explícitamente. Para eso lo que tengo que hacer es el valor medio. ¿Cómo lo calculo? Es la cantidad física que quiero ver por la probabilidad. Todo esto es la probabilidad en el gran canónico, ¿sí? 1 sobre la función de partición por e a la menos beta la energía menos mu por beta por el número medio de partículas. ¿Sí? Y fíjense que todo esto que está acá lo puedo escribir como menos, usando el truco de cómo hago sumas difíciles, lo escribo como una derivada, lo puedo escribir como menos 1 sobre beta, la derivada respecto de epsilon i del logaritmo de z, porque cuando derivo esto que está dentro respecto de epsilon i, justamente me baja un ni. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Y ahora es fácil hacer esta cuenta porque tengo que agarrar de nuevo esta función el logaritmo de la función de partición y derivarlo respecto de la energía. Entonces, hacen esta cuenta y llegan a esta expresión para la ocupación media, que fíjense que es lo mismo que habíamos visto acá. ¿Sí? O sea que acabamos de calcular en el equilibrio para un gas ideal cuántico cuántas partículas en valor medio tengo para cada energía. O si quieren, la ocupación media de cada nivel. ¿Todos están de acuerdo? Entonces acá lo único que les estoy diciendo es que efectivamente, ya sea usando este camino o este, llegamos al mismo resultado. A ver, Bautista tiene una duda.
Sí, lo que falta dividir, sí, está muy bien. Bautista me dice si no hay que normalizar, pero justamente lo que el factor que uno necesita para normalizar es la función de partición. ¿Sí? Ahí está lo que tiene que estar dividiendo. ¿Sí, Bautista? Muy bien. Excelente. Entonces Bautista me preguntaba si no faltaba dividir por algo para normalizar la probabilidad, y está, les recuerdo a todos, es la función a la cual le quiero calcular el valor medio por la probabilidad, y la probabilidad es e a la menos beta dividido la función de partición. Muy bien. Entonces, ¿todos están de acuerdo hasta acá? Díganme sí o no. Hasta ahora lo único que hicimos, les recuerdo, es hacer la cuenta en el gran canónico. O sea, nos convencimos que todas las funciones de onda tenían que ser necesariamente o simétricas o antisimétricas, de acuerdo si estoy trabajando con partículas con spin entero o semientero. Hicimos la ocupación igual que cuando lo hicimos para el gas ideal, gas ideal clásico, pero ahora impusimos esta condición extra, que entra justamente en cómo contamos la ocupación. Y lo que obtuvimos fue una nueva función de partición que es diferente a la que teníamos para el gas clásico de Boltzmann. Tenemos una función de partición para si estamos trabajando con fermiones, que es la que corresponde a estadística de Fermi-Dirac, una función de partición que es la de Bose-Einstein. Calculamos para cada caso el número de partículas medio, la energía media del sistema y la ocupación media de cada nivel. Fíjense que A va a ser más o menos 1 dependiendo de si estoy trabajando con fermiones o con bosones, con lo cual los resultados son diferentes. Francisco me dice, ¿qué pasa si tenemos mezcla? Si tenemos mezcla, lo que importa es cada gas por separado. ¿Sí? Obviamente, hasta ahí la mezcla es igual que en el caso clásico. ¿Sí, Francisco? O sea, si las partículas son distinguibles porque son otro tipo de partículas, si mezclas átomos de hidrógeno con átomos de nitrógeno, no tenés que imponer que la función de onda sea simétrica o antisimétrica frente a intercambio de partículas diferentes. ¿Sí? Pero para cada conjunto de todos los átomos de hidrógeno o de nitrógeno y todos los de oxígeno vas a tener que hacerlo. ¿Sí? Pero por ahora yo les doy un consejo. Primero entiendan el caso en el cual todas las partículas son iguales. Después se van a dar cuenta que podemos construir con todo lo que hicimos hasta ahora cualquier tipo de mezcla. Pero vayan paso por paso. Bien, Juan pregunta por qué, ¿quién es Q? Acordate que en el gran canónico, Q es el gran potencial que está definido. Lo igualamos al logaritmo de z para que sea compatible el ensamble gran canónico con la termodinámica, y el gran potencial es exactamente esto que escribí acá. ¿Sí? Estamos, Juan Cruz, eso sale, no hay cuántica acá, es simplemente ensamble gran canónico. Eso vale siempre. Muy bien. Entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Si no tienen dudas, vamos a ver algunas de las cosas que están escritas acá, pero se les voy a contar en un orden un poquito diferente. Entonces, a ver, reescribamos esto, hagamos un cambio de variables, un cambio de nombres en realidad. Reescribamos esta ocupación media en función, en lugar de etiquetarlo con el nivel iésimo, fíjense que esta I del nivel es la misma que esta I del nivel de energía. Entonces directamente podemos escribir la ocupación de en función de la energía y sacarme de encima el índice sub I. ¿Se dan cuenta? O sea, esta I de acá es la misma que la I de acá. Entonces directamente puedo decir, esta es la ocupación del nivel con energía epsilon. Entonces podemos escribir la ocupación media de un nivel con energía epsilon como 1 sobre E a la
epsilon menos mu sobre kt más a. Lo único que hice acá fue recordar que z es e a la beta mu, entonces 1 sobre z es e a la menos beta mu. Entonces me queda epsilon menos el potencial químico sobre kt. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a comparar qué nos queda, o sea, cómo nos queda la distribución de partículas en función de la energía. ¿Sí? La ocupación media o el número de partículas medio con una dada energía en función de la energía. Que la energía la voy a restar, le voy a restar el potencial químico para tener el cero, justamente cuando la energía sea igual al potencial químico, y la voy a dividir por kT porque así es más fácil graficar esto porque me queda 1 sobre e a la x más a. Bien, y lo vamos a comparar además con la solución de Boltzmann, que la recordarán, es e a la menos la energía menos el potencial químico dividido kT. ¿Estamos? Entonces, ahora empecemos por lo más fácil. La solución de Boltzmann ya la conocen, es esta curva verde que está acá. ¿Sí? Esto que está acá, que está marcado ahí como Boltzmann, esto de ahí es la solución de Boltzmann. Veamos qué pasa con los bosones. Para los bosones, tengo que graficar esto y me tengo que acordar que para estadística de Bose-Einstein, A vale menos 1. Entonces, lo que tengo que hacer es poner acá un menos 1. Pero fíjense que si pongo acá un menos 1, cuando la energía es igual al potencial químico, E a la 0 me da 1, y me queda 1 sobre 1 menos 1, con lo cual, para Bose-Einstein, o sea, para bosones, la ocupación media del nivel con energía igual al potencial químico diverge. Entonces, la distribución, la ocupación media para Bose-Einstein me da parecida a la de Boltzmann, pero crece muchísimo más rápido. No solo crece mucho más rápido, sino que diverge para la energía igual al potencial químico. ¿Sí? Para energías grandes, fíjense que me queda 1 sobre la exponencial menos 1, el 1 es despreciable si esta exponencial se vuelve muy grande, entonces me queda e a la menos, 1 sobre e a la epsilon, que es 1 sobre es e a la menos epsilon menos mu, o sea que esto que está acá tiende a la solución de Boltzmann. Así que para energías grandes, la curva de la ocupación media de nivel en Bose-Einstein y en Boltzmann es igual. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Veamos qué pasa con los fermiones, con estadística de Fermi-Dirac. Ahora tengo que agarrar y dibujar esto con un más 1 acá. Ya no voy a tener más una divergencia, porque cuando esto valga 1, o sea, cuando la energía sea igual al potencial químico, me queda 1 sobre 1 más 1 es un medio, con lo cual en el 0 la ocupación media vale un medio. ¿Sí? Bien, y si la grafican, ahora la vamos a graficar, es una función que es más o menos planchada, bastante constante, y después empieza a decaer, y de nuevo, para energías muy, muy grandes, esto vuelve a tender a la distribución de Boltzmann. ¿Sí? O sea, para energías muy, muy grandes, siempre y cuando la temperatura no sea muy baja, porque si la temperatura es muy baja, fíjense que para temperatura tendiendo a 0 van a pasar cosas raras porque tengo la temperatura dividiendo acá, y lo vamos a tener que hacer con cuidado, y ahora lo vamos a ver.
Pero para energías muy grandes a temperatura finita, recuperamos la estadística clásica. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Pero para energías bajas o temperaturas muy bajas van a pasar cosas locas. Entonces, para ver esto con más cuidado, yo armé un notebook. Y que lo puse en la página de la materia, los invito a que se lo bajen. Pero vamos a verlo ahora. Bueno, entonces, yo armé un notebook, de paso, con una doble excusa de nuevo, ¿sí? Con la excusa de tratar de entender un poquito mejor esto, y al mismo tiempo con la excusa de enseñarles un poquito más de Python. Entonces, vamos a aprovechar para ver cómo armar funciones en Python. Entonces, importo NumPy, importo Matplotlib. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es justamente construir las dos funciones de la densidad de partículas en cada nivel de energía para el caso cuántico y para el caso clásico. Entonces me defino una función que la llamo densidad cuántica, ingresa la energía K por T y A, que va a ser más o menos 1, y eso me va a dar fermions y bosones, y fíjense que devuelve 1 sobre E a la energía sobre KT más A. Con lo cual la energía ya es la energía menos el potencial químico. Y para el caso clásico, simplemente le ingreso un vector de energía y K por T, y me devuelve E a la menos energía sobre KT. ¿Vamos? Bueno, entonces, me defino, le tiro un valor al potencial químico en unidades arbitrarias, y me armo un vector que sea diferentes valores para la energía menos el potencial químico. Y ahora lo que hago es graficar. Entonces empecemos graficando. Fíjense, grafico la energía en el eje X, que en realidad es epsilon menos mu, en unidades de un epsilon 0, y llamo a la función densidad, o sea, cuántas partículas hay para cada valor de la energía clásica, Boltzmann, le paso el vector de energía y le paso el valor de K por T. Entonces, fíjense lo que pasa. Para temperaturas altas tenemos esta función de distribución que decae muy lentamente. ¿Por qué? Porque si estoy a temperaturas altas, lo que tengo es una exponencial, clásicamente, que decae lento, y tengo niveles con energías muy altas con mayor ocupación. A medida que bajo la temperatura, por ejemplo la línea verde, tengo más partículas en niveles de bajas energías, que es lo lógico, bajo la temperatura tengo menos agitación térmica, tengo más partículas con menos energía térmica, y menos partículas en niveles de energía alta. Pero fíjense que bajar la temperatura no hace que esto diverja brutalmente. Sigue siempre, todo esto es simplemente una exponencial. Bien, Juan me pregunta qué estoy graficando. Lo que estoy graficando es, está muy bien, a ver. Vos tenés un gas, la temperatura está fija. Acordate que estamos trabajando en el gran canónico, así que tengo un sistema en contacto con una fuente térmica. ¿Sí? Adentro tengo las partículas del gas. Cada una tiene alguna energía. Esta tiene una energía epsilon 1, esta tiene una energía epsilon 2, esta tiene epsilon 2, esta tiene epsilon 3. Y yo ahora me construyo un histograma que es cuántas partículas tengo en función de cada energía de cada partícula. Es un poco como, ¿qué probabilidad tengo de encontrar partículas con energía epsilon sub 1 acá? ¿Sí? Por ejemplo, y empiezo y cuento. ¿Cuántas tengo con energía epsilon 1? 1. ¿Cuántas tengo con energía epsilon 2? 2. ¿Cuántas tengo con energía epsilon 3? 3. Y hago la estadística para muchas partículas. Cuando termino de contar, lo que tengo es una curva que me dice en promedio cuántas partículas tengo con
una dada energía a temperatura fija. Si aumento la temperatura, ¿qué pasa? Voy a tener más partículas con energía cinética más grande, o sea, voy a tener una función de distribución que se va a subir, va a bajar porque está normalizada, la suma sobre el área bajo la curva me tiene que dar el número de partículas total, voy a tener más partículas con más energía cinética. ¿Sí, Juan? Entonces, a temperatura fija, yo lo que estoy mirando es cuántas partículas tengo con una dada energía. Bien, excelente. Entonces, Juan parece estar convencido. Entonces, a temperatura fija, esta es la energía de cada partícula y esto es el número de partículas con esa dada de energía. La energía menos el potencial químico. Ahora vamos a ver un poquito del potencial químico, porque yo lo estoy dejando fijo, pero el potencial químico en realidad depende de la temperatura. Pero por ahora lo dejamos fijo. Solo me interesa ver que, de última, fíjense que lo que va a pasar es que, por suerte, yo estoy graficando epsilon menos mu. Así que si el potencial químico varía, lo único que pasa es que en términos de la energía, cada una de estas curvas se corre un poquito. ¿Vamos hasta acá? Epsilon 0 es mi unidad de energía. Puede ser un joule, es una unidad arbitraria de energía, para poder trabajar en forma adimensional. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa ahora con los fermiones. Entonces, grafico para energías parecidas a las anteriores, o sea, K por T tiene unidades de energía, 10 veces mi unidad de energía, 5 veces, 1, 5, fíjense que me defino A igual a 1, cosa de trabajar con fermiones. Entonces, fíjense, para K por T, 10 veces mi epsilon 0, o sea, es el equivalente a lo que sería esta curva naranja de acá. Tengo algo parecido. ¿Sí? Algo que más o menos decae como una exponencial a medida que aumento la energía. Ahora empiezo a enfriar el sistema. O sea, bajo la temperatura, tal que K por T me dé 5, 1, 0,5 y 0,05. Y fíjense que en 5 empiezo a tener esta curvatura acá, y para energías altas vuelvo a decaer exponencialmente, pero a medida que bajo cada vez más la temperatura, empiezo a ir a esta función escalón, donde la ocupación me da 1 hasta la energía igual al potencial químico y 0 para energías mayores. ¿Por qué? Porque si yo bajo la temperatura para un gas de partículas clásicas, lo que ocurre es que tengo la exponencial en el cual tengo cada vez más partículas con energías cada vez más bajas. ¿Sí? Yo enfrío el sistema, tengo cada vez menos agitación térmica, es cada vez más probable encontrar energías con poquita energía cinética. Pero los fermiones no se pueden apilar todos acá, porque son fermiones, y vale el principio de exclusión de Pauli. Entonces, lo único que pueden hacer es, puedo llenar con 1 este nivel, y después tengo que llenar con 1 este nivel, y después tengo que llenar con 1 este nivel, y entonces lo único que puedo hacer es poner un montón, una partícula en cada nivel de energía, y después bajar. ¿Todos lo ven? O sea, es un poco como cuando llenaban el átomo de hidrógeno con 1s1, 1s2, y decían, este nivel ya se llenó, no puedo poner más. Ahora pasa lo mismo en el gas. Yo puedo tener una partícula con la energía cinética más baja posible, y ya no puedo tener más fermiones así. Entonces ahora tengo que poner otro fermión con una energía un poco más alta. Y ahora tengo que poner otro fermión con una energía un poco más alta. Y el siguiente fermión con una energía un poco más alta. Y tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta que puse todos los fermiones en las energías más bajas que podían sin repetir. O sea, Bautista me pregunta, o sea que tengo tantos niveles ocupados como partículas. Sí, exactamente. O sea, ¿cuánto la extensión de esta constante, el ancho que tengo acá, va como el número de partículas? Si yo ahora quiero agregar una partícula más,
solo la puedo poner en este nivel de energía, no puedo ponerla acá, porque ya está ocupado. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Fíjense que a temperaturas bajas, ahora le contesto a Juan, fíjense que a temperaturas bajas, esto es muy distinto a esto. O sea, a temperaturas bajas la estadística de Fermi-Dirac va a ser muy distinta a la del gas ideal clásico. A temperaturas altas van a tender a lo mismo, y ya nos convencimos, pero a temperaturas bajas van a ser muy diferentes. Bien, entonces Juan me pregunta, ahora le contesto a Ale, pero primero Juan me pregunta, ¿qué pasa si hay niveles discretos de energía? No cambia nada. Si hay niveles discretos en lugar de continuos, igual yo solo puedo poner una partícula en un estado cuántico, la siguiente en el otro, la siguiente en el otro. ¿Sí, Juan? O sea, no importa si es continuo o discreto, fíjate que en ningún momento de la cuenta dijimos nada. Si esto tiene que ver solo con el hecho de que las partículas son indistinguibles y la función de onda es antisimétrica. ¿Estamos, Juan? De hecho, en el ejemplo que te di del átomo de hidrógeno, los niveles son discretos. A ver, lo que pasa al bajar la temperatura es que no todos los fermiones van a poder estar en el estado más bajo posible, porque el estado más bajo posible lo puede ocupar un solo fermión. Los otros van a tener que estar moviéndose. Ahora les digo cosas físicas que pasan como resultado. Bien. Entonces, acá Juan y Francisco me dicen dos cosas que les parecen rarísimas y está bien. Entonces, vamos por partes. A ver, Juan y me dice, les parece muy raro, me parece que los dos están preguntando lo mismo. Francisco me dice, le parece muy raro que aún si voy a temperatura cero, pueda tener partículas con energías muy altas, solo porque no pueden estar en el mismo estado fundamental. ¿Mm? Es rarísimo. Pero fíjense lo que pasa. Si yo tengo un gas clásico y lo enfrío, recuerden que P por B es NKT. Para temperatura cero, ¿cuánto vale la presión en un gas clásico ideal? La presión vale cero. Esto es lo que nos dice el hecho de que yo no pueda pasar todos los fermiones al fundamental y tenga fermiones con un montón de energía cinética, lo que me está diciendo es, a temperaturas bajas, la presión de un gas de fermiones va a ser distinta a la presión clásica. De hecho, esto lo que nos dice es, como aún tengo un montón de partículas que se están moviendo con un montón de energía cinética, la presión de un gas de fermiones va a ser más grande que la presión clásica a temperaturas bajas. Y esto se observa en el laboratorio. No solo se observa en el laboratorio, sino que hay un tipo de estrellas, las enanas blancas, que no colapsan solo por la contribución de la presión de un gas de fermiones. O sea, la presión puede ser lo suficientemente grande en un sistema extenso como para evitar el colapso gravitatorio de una estrella. ¿Sí? Esto lo vamos a ver la clase que viene en más detalle, pero quiero que vayan dándose cuenta que esto efectivamente tiene evidencia experimental. A Francisco le parece antiintuitivo. Lo que es antiintuitivo es justamente esto, pero lo que te tiene que resultar intuitivo es que la forma de llenar los niveles a temperatura cero tiene que ser esta, porque el principio de exclusión de Pauli no te permite hacer otra cosa. ¿Sí? Muy bien. Juan Cruz pregunta, ¿por qué no tengo energía? ¿Por qué no tengo partículas de este lado? Eso depende de la temperatura. Fíjate que a temperaturas altas sí tengo. Pero si bajo mucho la temperatura,
De hecho, ¿vos qué esperarías? Esperarías que pase lo que pasa acá, que a temperaturas muy, muy bajas, esto se vaya a cero. ¿Te das cuenta? Si yo bajo mucho la temperatura del gas, la agitación térmica de cada una de las partículas va a ser chiquita. Entonces, es razonable que para energías altas tengas muy baja probabilidad de encontrar una partícula. ¿Sí? Porque fíjate que si K por T, si la temperatura de mi fuente es muy bajita, todas estas partículas se van a poder mover muy, muy poquito. Entonces, una vez que llegué a temperatura muy, muy baja, llegué a acomodar todas las partículas, es muy baja la probabilidad de que alguna partícula por agitación térmica o por chocar con la pared, la encuentre en un estado excitado muy, muy alto. ¿Sí? Entonces, a temperaturas bajas tenemos esta curva violeta, en el cual tengo a casi todas en la más baja energía posible. A temperaturas más altas tengo una ocupación más parecida a la clásica. ¿Sí? Vamos con los bosones. Entonces, ahora pongo A igual a -1, y recuerden que con los bosones, Pablo me pregunta, no se compliquen, nada puede salir de volumen, el número medio de partículas, igual el volumen está abierto. Lo que me estoy preguntando es la probabilidad de encontrar partículas, ¿sí? Es muy, muy poco probable. Lo que me dice esto es muy poco, el hecho de que esto, por ejemplo, a ver, pensémoslo así. Tomemos la curva roja. ¿Qué significa que tengo 0,1 partículas con esta energía? Obviamente no puedo tener 0,1 partículas. Lo que me dice es que de cada 10 copias, solo una va a tener una partícula en ese nivel. O sea, es poco probable encontrar una partícula con una energía tan alta a esta temperatura. Esa es la forma de leer esto. ¿Sí? Entonces, si acá el número de ocupaciones 10 a la -14, significa que en cada 14 copias de mi gas ideal voy a encontrar una que la energía, alguna partícula va a tener esta energía. ¿Vamos? O sea, tienen que pensar esto en términos probabilísticos o de valores medios sobre un montón de copias. Bueno, entonces vamos con los bosones. Entonces, ahora hago lo mismo. Fíjense que desplazo un poquito mi vector de energía, y el motivo por el cual lo desplazo es, recuerden que la distribución de Bose-Einstein diverge cuando epsilon es igual a mu. Entonces, para evitar la divergencia numérica, lo corro un poquito el vector para no tener el cero. Bueno, entonces vuelvo a graficar ahora la función de la ocupación media de cada nivel. Y fíjense lo que pasa. Pasa lo que les decía. Primero que nada, diverge muy, muy rápido cuando la energía se vuelve igual al potencial químico. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que ocurre. Acá estamos a temperaturas altas. Fíjense que tuve que hacer como 100 veces epsilon 0, comparando con los casos anteriores que hice 10, 20. Pero efectivamente, para temperaturas muy, muy altas, tengo algo que en esta zona, o sea, para temperaturas altas y energías altas, decae exponencialmente, como en el caso clásico. Pero a medida que bajo la temperatura, ¿a qué función les parece que está tendiendo esto? Bien, en esto están todos de acuerdo. Todos me dicen una delta de Dirac. ¿Sí? O sea, fíjense que la distribución tiende a una delta. O sea, todas las partículas en el límite de temperatura cero están en el fundamental. Eso es un condensado de Bose-Einstein. ¿Sí? O sea, fíjense que ni siquiera necesito estar a temperatura cero. Aún a temperaturas muy bajas, suficientemente bajas, la probabilidad de encontrar partículas que no estén en el fundamental es muy baja. Esto es un pico muy, muy grande y algo que muy rápidamente tiende a cero. Y eso no ocurre con partículas clásicas. ¿Se dan cuenta? O sea, aún con partículas clásicas, lo que yo les decía antes, sí, está bien.
tengo una exponencial que decrece cada vez más rápido, pero siempre tengo una exponencial. Acá paso de tener algo que decae como una exponencial a algo que rápidamente tiene un núcleo en su distribución que se vuelve una delta de Dirac, que tiene todas las partículas en el fundamental y probabilidad casi nula de encontrar una partícula que no esté en el fundamental. Eso es un fenómeno cuántico. No puede pasar clásicamente. Que haya una temperatura por debajo de la cual el sistema colapse y prefiera, en lugar de tener energía, la energía de cada partícula más o menos distribuida en forma suave entre diferentes niveles, prefiera tener una solución en la cual todas las partículas estén en el fundamental. Y tiene que ver con la simetría de la función de onda. O sea, hay una temperatura en la cual tenemos un cambio de fase y pasamos de un comportamiento más parecido al clásico a todas las partículas están en este estado extraño. Ya vamos a ver, Bautista, en 3 clases, que la densidad se mantiene. A ver, el cambio de fase no ocurre en el espacio real, así que dame 3 clases y se los cuento bien. Por ahora lo que me importa es, todas las partículas colapsan y pasan a estar en el fundamental. ¿Sí? Bien, ahora pensemos qué pasa con el potencial químico de cada uno de estos sistemas. Fíjense qué pasa. Recuerden qué es el potencial químico. El potencial químico es la energía libre media por partícula, o si quieren, cuánto cambia la energía libre media por partícula del sistema cuando agrego o quito una partícula. Fíjense qué pasa con los fermiones. Con los fermiones, cuando estoy a temperatura cero, voy a tener la función escalón, y la energía mínima que necesito para agregar una partícula más es esta energía. ¿Se encuentra? O sea, si yo quiero poner una partícula más, la tengo que poner acá. No puedo ponerla acá, no puedo ponerla acá. Entonces, la variación de energía, cuando yo agrego una partícula para los fermiones a una temperatura cero, va a ser grande. Lo cual me está diciendo que el potencial químico va a ser distinto de cero, aún a temperatura cero. ¿Sí? Ahora te contesto, Francisco, pero primero déjenme terminar el argumento del potencial químico. En cambio, para los bosones, una vez que tengo todas en el fundamental, la energía que yo tengo que pagar para agregar una partícula es la del fundamental. Con lo cual, para bosones, el potencial químico, en principio, puede irse a cero para temperatura tendiendo a cero. ¿Se dan cuenta? O sea, la fugacidad y el potencial químico van a tener comportamientos muy diferentes en bajas temperaturas para fermiones y para bosones. En un caso, no lo voy a poder bajar de un valor mínimo, en el otro voy a poder hacerlo arbitrariamente chico. Eso tiene que ver con lo que yo les decía hace un rato de, fíjense que para que converja la función de partición, yo tuve que pedirle algo a z por e a la menos beta por epsilon. ¿Sí? O sea que eso que tuvimos que pedirle para la convergencia de la función de partición tiene sentido físico. Francisco me pregunta si clásicamente no se van todas hacia el fundamental. A ver, hay una diferencia fundamental, Francisco, entre esto que pasa acá y esto. Porque la forma en la cual la función de la ocupación de niveles en Boltzmann cambia al bajar la temperatura es suave. ¿Sí? A vos te puede parecer cuando lo dibujes, jugá eso, agarrá y poné acá 100. Aumentá la temperatura. 50. No lo ejecute. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que pasa. Y ahora vamos. Entonces, yo aumento la temperatura, ahora esto es 50, y efectivamente tengo aún más. Y si ahora yo pongo 100, yo ahora tengo aún más.
pero la forma en la que crece es suave, ¿sí? De hecho, es lo suficientemente suave como para que vos digas, bueno, pero ahora creció mucho, mucho, pero si lo graficás en logaritmo te vas a dar cuenta que lo único que estás haciendo es cambiar lentamente la pendiente de la exponencial. Distinto es el caso en este caso. Es brutal como crece. Crece tanto que fíjense que yo acá tuve que asegurarme que el eje Y no se vaya a valores arbitrariamente grandes porque si no, no podíamos ver esto. ¿Sí? Entonces, Francisco, en el caso cuántico, la ocupación del fundamental crece en forma singular. Crece no a una función suave, sino a una distribución que diverge rápidamente al infinito. ¿Sí, Francisco? O sea, el límite es muy, muy diferente. Muy bien. Juan me pregunta lo del potencial químico. A ver, el potencial químico, recuerden, es la energía que yo tengo que gastar por partícula, energía libre, para agregar una partícula al sistema. Entonces, miren esta distribución, o esta, lo grafico acá en función de la energía, esta es la ocupación en función de la energía. Ahora no estoy restando mu, así que donde yo tengo el escalón es exactamente el potencial químico, ¿sí? Porque el escalón ocurre, miren el dibujo acá, en epsilon menos mu igual a 0. Así que si yo grafico en función de la energía de cada nivel, el cruce ocurre en mu. Si yo ahora quiero agregar una partícula más, ¿cuál es la energía mínima que tiene que tener esa partícula? Mu. ¿Sí, Juan? Excelente, bien. Entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces volvamos al... Perfecto. Muy bien, entonces, no, lo que quería compartir eran los apuntes. Entonces volvamos a los apuntes. Ah, está bien, perfecto. Entonces, justamente, fíjense, el colapso este de la función de la ocupación para Bose-Einstein va a tener que ver con el fenómeno de condensación, o sea, con el condensado de Bose-Einstein. Por otro lado, entonces ahora podemos recapitular, si la temperatura es grande y miro energías grandes, recupero el comportamiento clásico, con lo cual lo que vimos al principio de la materia y el conteo correcto de Boltzmann está bien. O sea, es razonable dividir a la función de a la multiplicidad por 1 sobre n factorial para clásicamente tener en cuenta el impacto cuántico a altas temperaturas de la indistinguibilidad de las partículas. Pero a temperaturas bajas eso no vale, porque la función, la ocupación media de cada nivel va a ser muy diferente a lo que nos da Boltzmann. Entonces le vamos a dedicar 4 clases a estudiar en detalle la estadística de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein. Juan me pregunta, entonces, si mu tiende a... Vamos a ver qué va por ahí, Juan. Dame un par de clases y hablamos en detalle del condensado. Muy bien, Constanza me hace una pregunta que está muy bien, es ¿qué es temperatura alta? A partir de la clase que viene vamos a poder decir físicamente qué tan alta es una temperatura para que el sistema se comporte clásicamente o cuánticamente. Por ahora quedémonos con esto cualitativo y entonces en la clase que viene vamos a empezar a hacer cuentas para cada tipo de partículas con mucho detalle. ¿Sí? O sea, tanto la pregunta de Juan como la de Constanza la vamos a contestar a partir de la clase que viene con mucho más detalle. Por ahora lo que me interesa es
que llegamos a la función de partición, la función de partición a la cual llegamos es la correcta para cada tipo de partículas, y que se queden con esta idea de qué hacen los fermiones. Si estoy a temperatura alta, que nunca, la ocupación va a ser siempre menor o igual que 1, y después va a ir decayendo hasta pegarle al decaimiento exponencial de Boltzmann. Los bosones van a tener mayor densidad de partículas en el fundamental y van a ir decayendo hasta pegarle a Boltzmann. Para energías altas, a temperatura lo suficientemente alta, toda esta parte va a ser clásica, y acá voy a tener pocas partículas, con lo cual va a tener muy poco impacto en el comportamiento del gas. Sin embargo, para temperaturas bajas voy a tener mucha ocupación acá, tanto para los fermiones como para los bosones, y voy a tener un comportamiento diferente. ¿Sí? Además, otra cosa que se sigue de acá es que para recuperar el límite clásico de Boltzmann, es fácil, cuando uno toma este límite con cuidado, darse cuenta que eso significa que la fugacidad en general tiene que ser chiquita para un gas ideal, para un gas clásico a temperatura alta. Entonces, pero eso lo vamos a ir discutiendo con muchísimo más cuidado en la clase que viene. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, vamos a cortar ahora para que a las 7 puedan pegarle una mirada a los ejercicios de evaluación. Y mucha suerte con los ejercicios. Concéntrense en eso. Yo, para ayudarlos, no voy a poner un post en la página de la materia. Sí, sé cuántos son, Aníbal, pero te vas a enterar en 20 minutos. Entonces yo no voy a poner un post hasta el jueves o viernes para que ustedes se dediquen a esto, y jueves o viernes pongo un post con algunas cosas nuevas. Y el miércoles vamos a empezar a usar esto para ver en detalle estadística de Fermi y Dirac. A ver, Marcelo me pregunta por qué se llama condensado. Juan, los van a poner en la página, mirá la página de la materia y mirá el campus. Y me parece que se los van a mandar por mail a cada uno de ustedes. Si no los reciben, contacten a Guillem. Y Marcelo me pregunta por qué se llama condensado. Vamos a ver en 3 clases que la transición de un comportamiento a otro ocurre como si fuera un cambio de fase. O sea, el comportamiento del sistema cuando crucemos una temperatura crítica va a ser parecido a un cambio de fase, por ejemplo, al estilo sólido-líquido o líquido-gas, en cuanto a cómo ocurre la transición. No es un cambio de fase que se vea como un cambio de estado de agregación de la materia, pero por eso se llama condensado. También porque todas las partículas se condensan en el estado fundamental. Es como la leche condensada, que en otros países tiene otros nombres. ¿Estamos? Buenísimo. Entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, paramos por hoy. Muchísima suerte con la evaluación a todos. Nos vemos en la clase que viene. Muy bien, gracias a todos.